Ahora, siguiendo lo que estás mencionando, para alguien que va comenzando en una pyme, en implementar una pyme, ¿qué tipo de seguro tú recomendarías? Por ejemplo, ir primero a asegurar a tu personal o, por ejemplo, a un productor le recomendarías tú primero asegura a tu ganado o hay algún tipo de seguro que abarque como un seguro general. Precisamente tomando esta pregunta como referencia, qué bueno que le hicieron. Justo ahorita aquí estamos hablando acerca de eso. ¿Quién de los que nos está viendo le gustaría tener una máquina de hacer dinero? Que ustedes dijeran, pues necesito tanto dinero para invertir en tal cosa, hago más dinero. Pues que a lo mejor necesito pagar los seguros, hago más dinero, ¿no? Que a lo mejor necesito pagarle a mi personal, hago más dinero, ¿no? Que necesito a lo mejor comprar más material o hacer infraestructura o lo que ustedes quieran y hago más dinero, ¿no? Que a lo mejor me quiero tomar unas vacaciones o quiero iniciar una nueva sucursal o crecer el negocio, hago más dinero. Yo creo que a cualquiera que le preguntes si quiere tener una máquina de hacer dinero, va a contestar que sí. Les tengo noticias. Afortunadamente, todos nosotros somos máquinas de hacer dinero. Entonces, el seguro más importante para todos nosotros es primero nosotros. Lo que tenga que ver con nosotros son los seguros primeros los primeros seguros que tenemos que contratar. ¿Por qué? Aquí, por ejemplo, si el emprendedor o el empresario de repente tiene alguna enfermedad o algún accidente y tiene que recuperar su salud a través de algún tipo de hospital privado, pues entonces debería tener la solvencia para lograr atenderse. El día de hoy estamos hablando de que enfermedades o accidentes, desde las pequeñas hasta las graves, pueden llevar desde miles de pesos hasta millones de pesos. Entonces, por eso decíamos que el plan de continuidad financiera es sumamente importante, porque para proteger esta máquina de hacer dinero, hay que hacerlo a través de este tipo de seguros. Como les decía, está el IMSS, ¿no? Está el IMSS, está el ISSSTE. Ahorita más adelante en la siguiente lámina voy a platicar acerca de eso un poquito, no voy a profundizar demasiado, pero la parte de la salud es la primera que tenemos que asegurar. Después de eso, ahorita ya continúo con la siguiente lámina, vamos a hablar de cuáles serían lo que sugeriríamos, ¿no? Como para contemplar. Normalmente, la vejez, el retiro y la sucesión serían las últimas cosas en las que se piensan porque las vemos lejanas. Sin embargo, mientras más pronto una persona empiece a pensar en su vejez, en su retiro o en la sucesión de su negocio o de su patrimonio, es mejor. Aquí la sugerencia es que hay que implementar esta estrategia de retiro, como les decía hace rato en otra lámina, también incluyendo un plan personal de retiro y un plan de sucesión patrimonial. No dejar ahí problemas a la familia, ¿no? Al contrario, dejar soluciones. Como les decía, empezamos aquí por lo último, es como hacer ingeniería a la inversa, aunque no lo sea completamente, pero es como empezar por el final, ¿no? Esta parte es sumamente importante. Un fondo de emergencias también es sumamente importante. Aquí, por ejemplo, como les decía, hay literatura que dice que desde un 3% puede ayudarnos a tener este fondo como para darle un empujón en algún caso de necesidad a nuestras ventas, a nuestra producción, a lo que sea necesario. Sin embargo, la situación el día de hoy, ya actualizando toda esta información en el contexto que estamos viviendo ahorita que estamos empezando a salir de la pandemia, pues nos ha hecho saber que necesitaríamos 1 año o 2 años de fondo de emergencias como para continuar ahí nuestros proyectos, ¿no? Entonces, este fondo de emergencias, ahí sí, independientemente de la empresa, de la persona o lo que sea, genérense este fondo de emergencias por 1 año o 2 años para que puedan continuar con sus proyectos. Ahí sí no hay así como que tanto rollo, ¿no? Simplemente tienen tanto nivel de gastos mensuales, a eso multiplíquenlo por 12 o por 24 y pónganse la meta para generar ese fondo de emergencias en un lapso de tiempo. Hay diferentes tipos de instrumentos para hacerlo. También, por ejemplo, un seguro de vida e invalidez es de las primeras acciones a implementar. Y, por ejemplo, con ese seguro de vida e invalidez se protege la capacidad productiva y la vida de la persona. Como les decía, en una pyme, ¿quién sería o qué sería lo más importante por proteger primero? Pues a la gallina de los huevos de oro, ¿no? La gallina de los huevos de oro es la máquina que hace dinero, es el emprendedor, el empresario, y lo mismo, por ejemplo, cada uno de nosotros somos una empresa. ¿Qué deberíamos de proteger primero? Pues a la gallina de los huevos de oro, a la máquina que hace dinero, ¿no? Esto es lo más importante que hay que proteger. Y como les decía, ¿no?
un plan de gastos médicos mayores, perdón, además del acceso a salud pública, es sumamente importante. Y hablando en términos de personal, o más bien términos personales o individuales y términos ya empresariales, hoy con las reformas laborales que se están llevando a cabo, pues es sumamente importante que nuestro personal también esté dado de alta en el IMSS. Entonces, hay muchas cosas que se están diciendo ahorita al respecto, todo esto cómo se está implementando hace que se transforme la situación de un momento a otro. Para esto, por ejemplo, también aquí los invitamos a los que nos estén viendo a que se acerquen a un asesor. Este asesor, por ejemplo, es alguien que los puede ayudar tanto en temas personales como empresariales, les decía, y en este caso, por ejemplo, que yo mencionaba de la parte de que una persona dé de alta a sus colaboradores, de que tenga esta administración de nómina, de que pueda brindarle esa protección también a sus colaboradores, es algo que ACOA también puede ayudar a solucionar con la consultoría que hacemos. Entonces, aquí la idea es, al final de cuentas, con todo esto que les acabo de mencionar, lo más importante es acercarse a un asesor. Esto es como pensar en ir al médico. Uno puede tener remedios por su propia cuenta, puede encontrar información en internet, puede a lo mejor hacer uso de recomendaciones de otros amigos, pero un asesor lo que te ayuda a hacer es, se pone contigo a revisar la situación, piensan juntos en voz alta y te da alternativas de solución. Tú decides cuál tratamiento recurrir e implementar. Entonces, la idea es, lo más importante de todo esto es sí que empiecen a actuar, sí que empiecen a asegurar lo que ustedes gusten, ¿eh? Aquí nosotros les ponemos una sugerencia del el orden en el que deberían de hacerlo, pero lo que ustedes gusten asegurar, lo más importante es que se acerquen a un especialista en el tema, que les ayude realmente a revisar qué es lo que necesitan planear, hacer e implementar a la brevedad o en un mediano o largo plazo. Eso es lo más importante. Entonces, la respuesta a la pregunta, Laura, sería acercarse a un asesor, ya sea, por ejemplo, independiente o en este caso, por ejemplo, como ACOA y Estatus Seguro, que les podemos apoyar realmente con esa consultoría o asesoría. No sé si quieras que continuemos con las preguntas, Laura, o continúo aquí con la presentación. Sí, mira, te mencionó ahí otra que dice, ¿recomendarías que conforme a la pyme va creciendo, también lo haga nuestro seguro contratado? ¿O lo ideal es mantenernos siempre con un mismo tipo de seguro? No, de hecho, ese es precisamente el meollo del asunto en cuanto a el gran mito de los seguros, ¿no? Algo que se venía diciendo hace años, que en realidad es un mito, que las aseguradoras no pagan. La idea es que las aseguradoras siempre pagan, pero con base en lo que realmente se contrató y se hizo el convenio. Entonces, conforme va creciendo una pyme o conforme va avanzando una persona en la vida, se enfrenta a diferentes tipos de riesgos. Siempre hay que estar precisamente en contacto con un asesor que nos ayude a revisar cuándo es necesario hacer ese tipo de cambios. Si una empresa, como les decía hace rato en otras diapositivas, se enfrenta a riesgos que son a lo mejor un poquito mayores que los que se enfrentaba al principio cuando emprendía, necesita forzosamente hacer ese cambio, ¿no? No necesariamente va a ser la misma situación. Incluso la recomendación sería que ustedes tengan una calendarización de este tipo de asesorías con un asesor especialista en el tema cada determinado tiempo en el año, por lo menos una o dos veces en el año, para revisar a lo mejor el arranque del año, a lo mejor estar previendo el cierre del año y después ahí retomar la actividad nuevamente en unos meses, ¿no? En resumen, sería tener una calendarización en la que se pueda tener una consulta con un asesor para confirmar que la situación sigue siendo la misma o similar y que el seguro realmente corresponde a esa situación. Excelente. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas tanto aquí en Zoom, en el chat, como en Facebook, o quien guste puede también abrir su micrófono y está Moisés aquí muy dispuesto para responder todas sus preguntas. Así es. Si gustas, continuamos, Moisés. Muchas gracias, Laura. Entonces, por ejemplo, llegamos aquí a la punta de el iceberg, que serían las conclusiones o las razones y motivos por las cuales nosotros recomendamos que tengan un plan de continuidad financiera. Y lo principal sería por amor a nosotros mismos, por paz mental, por control sobre las situaciones en general y por tranquilidad. También tenemos, por ejemplo, aquí esta parte de disminuir y transferir riesgos. Eso es muy importante, como les decía al iniciar esta plática, estamos pensando en que coloquialmente es como decir, tú las traes.
Ustedes ahorita en general, si no tienen un plan de continuidad financiera con diferentes tipos de instrumentos, ya sean seguros, fianzas, contratos, toda una serie de cosas que estamos revisando el día de hoy y de las cuales no profundizamos, pero que deben de estar presentes en sus planes, entonces es como si ustedes las trajeran. Ustedes traen ahí el riesgo puesto. Pásenlo, transfiéranlo o disminúyanlo o elimínenlo. Para eso necesitamos, por ejemplo, la consulta que les decía con un especialista, ¿no? Luego tenemos también una razón que sería la responsabilidad social. La responsabilidad social aquí hablamos en términos tanto personales como empresariales, porque empresarialmente hablando, si nosotros tenemos protegido esto con nuestra empresa, disminuimos el impacto que podemos tener sobre la sociedad en efectos negativos, como por ejemplo un colaborador que de repente se nos accidenta, se enferma o muere, y nosotros poder tener la posibilidad de ayudarle con estos instrumentos sin que sea demasiado costoso para nosotros y que realmente aporte para la familia del colaborador. Imagínense el impacto positivo que tiene, ¿no? Además, por ejemplo, el impacto positivo de manera personal es sumamente mayor. Ahí imaginen que nosotros somos un núcleo familiar y que de repente por las razones que estamos ahí haciendo nuestro trabajo, como les decía, tenemos un accidente, un imprevisto, una enfermedad o una invalidez. Esta pregunta sería clave para todos ustedes que nos están viendo el día de hoy. ¿Quiénes les ayudarían a pagar las cuentas de los gastos médicos en su familia? ¿Y quiénes se harían cargo de ustedes en caso de una invalidez? ¿Y cuánto costaría pagar ese tipo de procesos? ¿No? Si se hacen esta pregunta y ustedes reflexionan al respecto, están viendo que la responsabilidad social es sumamente grande, principalmente con nuestro círculo cercano. Luego también tenemos las alternativas productivas. Obviamente lo que estamos pensando es crecer, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tiene sus diferentes proyectos. La idea sería que cada uno defina sus propias metas, objetivos y alcances, pero obviamente estamos pensando en que tengamos alternativas productivas como para generar más, ¿no? De hecho, algo que nosotros decimos en Estatus Seguro es que a nosotros nos gusta ayudar a las personas a que siempre tengan dinero, incluso en situaciones difíciles. Entonces, estas alternativas productivas serían para protegernos de imprevistos y al mismo tiempo seguir avanzando y no detenernos, ¿no? Aumentar las posibilidades de logro de objetivos, metas y proyectos. Como les decía, esto es un paraguas que nosotros ponemos encima de nosotros para días lluviosos, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros tenemos trazado un objetivo y de repente se ve truncado por algunas de las situaciones que hemos platicado el día de hoy y no tenemos este plan de continuidad? Pues simplemente puede pasar que a lo mejor ya no continuemos, que nos cueste mucho más trabajo continuar, o simplemente, pues de plano, a lo mejor hasta en el intento nos morimos, ¿no? Pero las posibilidades de que lleguemos a ese éxito aumentan si tenemos este plan de continuidad, ¿no? Como les decía, hay muchas cosas que se tienen que revisar al respecto. El día de hoy les compartimos solo un poco de información o la punta del iceberg como para que ustedes empiecen esas reflexiones, y la idea es aumentar las posibilidades de éxito de sus proyectos. Y en particular, que esta sería la más importante de todas las conclusiones que hacemos el día de hoy, blindar nuestros proyectos de vida. Ya sea que ustedes sean todavía estudiantes los que nos estén viendo, o que ya hayan empezado en el ámbito laboral, a trabajar en algún consultorio, en alguna productora, donde ustedes quieran. Ustedes a lo mejor van por la vida empezando todavía a planear su proyecto de vida y a lo mejor todavía no saben hacia dónde van, o sí lo tienen súper claro. La vida da muchos giros, el proyecto de vida siempre va a ser llegar a algún lugar que nosotros queramos y deseamos, pero si le facilitamos a este proyecto de vida estar blindado, va a ser mucho más sencillo que tengamos éxito en ese camino. Entonces, prácticamente con esto estoy cerrando yo la participación del día de hoy aquí con ustedes, Sandra, Valeria, Laura. Aquí les dejo mis datos de contacto por si gustan ponerse en comunicación con nosotros, y también lo pueden hacer a través de ACOA y con mucho gusto podemos ayudarles con una asesoría. En Estatus Seguro te ayudamos para que cumplas todo lo que te propongas y siempre cuentes con dinero. Gracias a nuestra asesoría tendrás tranquilidad sobre las finanzas y tu patrimonio, incluso en épocas de incertidumbre. Te ayudamos a protegerte con la creación de fondos de emergencia, planes de gastos médicos mayores, seguros de vida, ahorro para educación universitaria, planes de retiro y planes de herencia.
Agenda una asesoría comunicándote al 5514 966516 o a través de nuestro sitio web www.estatusseguro.com.mx.